titulé esto inicialmente La magia en la pintura de Pino Ojeda, pero al final decidí dejarlo en Pino Ojeda y la magia porque abarca más elementos de su vida que la propiamente pictórica. Pino Ojeda nació en 1916 y murió en 2002. Y aquí la vemos en una imagen muy tradicional en la época de los años 50, en la calle Triana, que es la arteria principal de la ciudad antigua de Las Palmas, de la zona de Vegeta Triana. Una mujer trabajadora que tenía además un entorno muy interesante para entender esta querencia por la magia, porque nace en el Palmar de Teror, en una zona de las medianías de Gran Canaria, donde las curanderas y los curanderos y las sajorinas son muy habituales. De hecho, siguen siendo habituales y de hecho tuve la oportunidad de hacer un trabajo durante mis estudios de licenciatura de Historia del Arte eh, que me pareció fascinante porque nos encontramos una compañera y yo con una importante cantidad de sajorinos, que además es un conocimiento que se transmite de madres a hijas o de padres a hijos y resulta absolutamente hermético para quien no lo conozca. Tenemos entonces un ambiente, digamos, un lugar, un entorno y una época muy propicios para esa querencia por el conocimiento. En este caso yo lo llamo magia, pero entendemos que es más allá de la magia, es un conocimiento que va mucho más allá. Inicialmente su familia se traslada a Las Palmas de Gran Canaria y su padre emigra a Cuba y regresa de Cuba, donde también hay una larga tradición de curanderismo y donde además las conexiones con Canarias son estrechísimas. De hecho, a Cuba muchas veces se le nombra como la octava isla, porque precisamente tenemos esa gran comunicación con Cuba, ¿no? También hay que señalar que Pino Ojeda, aunque en ese momento de su vida, muy joven todavía, no tiene aparentemente esa querencia por la creación artística, va a ser alumna de un poeta extraordinario, Agustín Espinosa. Agustín Espinosa, tengo que decir brevemente que es el autor de Crimen, la única novela surrealista española, y además fue digamos, la avanzadilla cultural que permitió, junto con los redactores de la revista Gaceta de Arte en Tenerife, recibir en 1935 la visita de André Breton, Jacqueline Lamba y Benjamin Perret para realizar la segunda exposición internacional del surrealismo en Tenerife, con lo cual estamos hablando de personas que, a pesar de estar en esa ultraperiferia geográfica que es la de las Islas Canarias, estaban estrechamente ligadas a los movimientos de vanguardia. Tenemos, por lo tanto, ese primer contacto con la poesía que luego surgirá precisamente, como comentaban antes una de mis compañeras, a partir de un trauma, ¿no? A partir de su matrimonio con Domingo Doreste, con el que la vemos en la fotografía, y en el matrimonio con Domingo Doreste vemos la fecha, 1937, estamos en plena guerra civil y Canarias, a pesar de ser un lugar que aparentemente, digamos, está al lado de los insurrectos, va a tener algunas zonas de resistencia, como es el caso de La Palma, que tuvo la Semana Roja, una semana que permaneció fiel a la República, que luego tuvo como consecuencia una tremenda venganza y una tremenda persecución de muchas personas. Domingo Doreste, vamos a hablarlo, tiene en su momento muy joven, se alista en el ejército insurrecto junto con otros chicos, se marcha viene a la península a luchar, pero en 1938 en 1939, perdón, muere a causa de las heridas recibidas en combate y deja a una Pino Ojeda joven con un niño recién nacido que jamás conoció a su padre, evidentemente, y desolada. En ese momento ella tiene que buscar una forma de trabajo, se va a La Palma, precisamente esa isla tan interesante, como digo, por muchas cuestiones, entre otras una gran presencia de otros de los elementos importantes dentro de la espiritualidad, del elemento masónico, y también otro elemento importante, también una cantidad
de adivinos y de sajorinos bastante notable. En 1944 regresa a Tenerife, va a Tenerife precisamente, y ahí conoce a un poeta surrealista, poeta y pintor, Juan Ismael, quien la va a animar a escribir en la revista Mensaje, una revista que es prácticamente el inicio, digamos, del resurgir de las cenizas de la posguerra. Aquí tenemos un retrato de Pedro Pinto de la Rosa en pijama. Eh, y, y además les cuento la historia porque me parece fascinante. Pedro Pinto de la Rosa era un hombre cultísimo, aquí lo vemos retratado en pijama, pero con un libro en la mano y la ciudad de Santa Cruz de fondo. Cuando fui a buscar este retrato para una exposición hace ya unos años, el dueño del retrato, que es nieto de Pedro Pinto de la Rosa, me contó que había otro retrato, en este caso hecho por otro pintor canario, de Federico García Lorca en Albornoz. Y está en la casa Museo Federico García Lorca en la Huerta de San Vicente en Granada. Así que si van a visitarlo, a visitar esa Granada, no dejen de ver ese retrato porque realmente es impresionante. Curiosa esa querencia por la intimidad más absoluta, ¿no? Del el retrato en pijama, el retrato en albornoz de esos personajes. Juan Ismael conoce una historia trágica de Pinojeda. Pinojeda intenta, en un momento determinado, desolada su situación, viuda, con un niño pequeño, sin trabajo, sin dinero, además se ve acosada por alguien de la fábrica para la que trabaja en La Palma, se mete en el mar pensando en suicidarse. Pero afortunadamente se da cuenta a tiempo y sale. Pero es curioso que Juan Ismael la retrata así años más tarde, como si hubiera sido un fantasma saliendo del mar. Parece casi una premonición de lo que sería luego toda esa lucha de Pino Ojeda por visibilizar lo invisible. En 1947, Pino Ojeda finalmente se consigue un traslado para su ciudad natal, para su isla natal, Las Palmas de Gran Canaria, y ahí se va a encontrar con uno de los elementos fundamentales para entender la vanguardia en Canarias, la Escuela Luján Pérez. Aquí vemos una fotografía más reciente, esta fotografía pertenecía a los años 70, de la Escuela Luján Pérez, que había sido fundada en 1918 por otro Domingo Doreste, no por su marido, sino por otro Domingo Doreste, que era un escritor y periodista apasionado de la cultura y había propuesto hacer precisamente una escuela para, digamos, como encuentro para los artistas, pero una escuela donde el arte se enseñaba de manera libre, de manera casi autónoma y que además va a tener un gran interés en lo que son las historias de la parte, digamos, prehispánica, la parte arqueológica que subyace en Canarias. Aquí tenemos a Pinojeda, unida en una fotografía, a Rafael Shanahan, el señor de la izquierda de la fotografía, y en medio Juan Rodríguez Toreste, que fue uno de los grandes intelectuales y protectores, además, en su momento, por ser precisamente pariente directo de su familia, Juan Rodríguez Toreste. Y detrás vemos una serie de imágenes que son las esculturas realizadas por Plácido Fleitas, que precisamente sería uno de los elementos artísticos, una de las vías artísticas que Pino Ojeda exploraría durante su vida. Porque vamos a ver que Pino Ojeda es una mujer absolutamente poliédrica. Se lanza a escribir, se lanza a la poesía, por supuesto, su primera forma de expresión, pero incluso crea una pequeña librería que tiene que cerrar porque ella reconoce que la mejor clienta era ella misma, una pequeña librería que se llama Flores y Libros. Tiene una amistad estrechísima con Eduardo Westerdahl, que es esencial para entender, digamos, esa estabilidad permanente de Pino Ojeda con relación a la vanguardia. Incluso hay un programa de radio que pude descubrir gracias a la documentación que me facilitó su nieto, que también se llama Domingo Doreste. Tuvo un programa de radio llamado Cuarto de Hora de Arte y Literatura, un homenaje a esa media hora de arte que había escrito anteriormente su profesor, su maestro, Agustín Espinosa, y ella va a participar activamente en la creación de la vanguardia
de posguerra en Canarias. En el grupo LADAC, los arqueros del arte contemporáneo, liderado por Manolo Millares, que seguramente todos conocemos, porque además se cumple este centenario este año de su nacimiento. Ella va a participar expresando sus poemas, hablando de sus poemas, leyendo sus poemas. Y también quiero señalar una cosa, ella de alguna forma es una performance en la forma de vestir, o sea, ella no aparece de cualquier forma. Fíjense en esas gafas negras. Era imposible que pudiese leer nada con esas gafas negras, pero ella va a hacer de su estética, de su presencia también, una forma de arte. Durante un año, el año 52 y 55, durante 3 años, se lanza además una aventura extraordinaria que es publicar una hoja de poesía que titula Alicio. Alicio es el viento que sopla en Canarias habitualmente, menos este año que hemos tenido todas las danas del mundo y hace más frío ahora mismo en Canarias que aquí en Barcelona, lo cual es algo extraordinario. Pero esos alisios son los que precisamente preservan ese clima subtropical que nos hace tan famosos y va a invitar a poetas, mujeres y hombres de nivel extraordinario, desde Carmen Conde, Carmen Laforet, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre, a participar con un poema inédito y a su vez ella le va a regalar el retrato hecho a plumilla, hecho por Juan Ismael. Esa aventura, por supuesto, termina con la ruina económica de Pinojeda, como terminan todas sus aventuras, pero es importante señalar que nunca se rinde. De hecho, tiene entre otras cosas, la querencia de escribir una novela con El paraíso al fondo, que a mí me sirvió mucho para entender sus sentimientos precisamente en ese momento del intento de suicidio en La Palma y que presenta al premio Nadal siguiendo las huellas de su amiga Carmen Laforet, que como sabemos fue la primera ganadora del premio Nadal con su novela Nada. Tiene participación después con pintura en distintas ocasiones, pero todavía ella es una poeta, se define así, una poeta que descansa pintando, ¿no? Participa además en la creación del primer número de Mujeres en la Isla, otra aventura extraordinaria que habrá que ir estudiando y dando a conocer, porque es una revista que se publica en Las Palmas de Gran Canaria desde 1953 a 1964, dirigida y escrita solo por mujeres. Una revista de arte y literatura que llegó a ser incluso notoria por una auténtica disputa en la prensa a nivel nacional porque, por ejemplo, Noel Clarasó escribió que por qué se atrevían a hacer una revista solo mujeres y ellas saben que les contestaron, porque somos insensatamente valientes. Me parece algo realmente único. El primer poema que publica ahí de Pino Ojeda se titula A los hombres. No lo leo porque sé que nuestro tiempo es muy justo, pero es un poema bellísimo, un poema pacifista, un poema que todavía hoy sigue siendo absolutamente necesario. No solo Pino Ojeda pinta sobre la magia y el entorno que le rodea en Gran Canaria, también hay otro pintor que se llamaba Antonio Padrón y que Pino Ojeda conoce. Antonio Padrón muere en el 68 y aquí la vemos en este primer plano. Como ven, además de poliédrica, su figura cambia absolutamente de imagen continuamente. En una visita que hacen con Lola Massieu, con Gala Deresco, que era una interesantísima mujer también que hace crítica de arte, mujer en la isla, y Nina Kandinsky, la viuda de Vasily Kandinsky, que visita Las Palmas de Gran Canaria en el año 61. Y ellas van a acompañar a Nina Kandinsky a la casa museo de Antonio Padrón, en este caso era todavía su casa, vivía ahí, donde Antonio Padrón además se dedica a pintar los ritos de las curanderas, es decir, pinta los ritos para la fertilidad, la tirada de cartas, los ritos con los gallos, es decir, hay todo un mundo, un sustrato que estos artistas van a ir rescatando
un sustrato que evidentemente la burguesía nunca jamás había consumido, porque lo que consumía la burguesía, que eran los paisajes, las acuarelas, tipo inglés, que era lo que decoraba las casas, o ese regionalismo decimonónico que habían llevado a cabo artistas como José Aguiar o Pedro de Guesala en Tenerife, o más aún, ese modernismo simbolista que me parece interesantísimo, porque además, hablando antes de Tórtola Valencia, fue una de las personas con las que trabó amistad, de Néstor Martín Fernández de la Torre, que precisamente el año pasado tuvimos la ocasión de tener una gran exposición de él en el Reina Sofía, que actualmente está en el TEAN Tenerife. Es decir, vamos hablando de artistas que van, digamos, excavando en los sustratos más íntimos de las islas y de la cultura insular. Pino Ojeda no se limita a relacionarse con mujeres en la isla, también crea en su casa una tertulia de tipo literario. Aquí la vemos, por ejemplo, junto a Vicenta Alexandra, quien recibe en su casa junto a los poetas y escritores de la época. Y aquí vemos ya cuando ella empieza a trabajar en la pintura como una forma de expresión, que era donde yo me centré originalmente para trabajar sobre ella, porque Pino Ojeda sí había sido publicada hasta el año 2020, fue cuando recibí el encargo del gobierno de Canarias de hacer un libro sobre la pintura de Pino Ojeda, pero hasta entonces las publicaciones que existían sobre ella eran sobre su poesía. Entonces, para mí fue una aventura maravillosa, porque además tuve la oportunidad de ir a su casa y tengo que contar una anécdota, porque estoy segura de que Pinochet al principio no me quería. Las 3 veces que fui a su casa al principio salí mala. O sea, salí con la tensión por los suelos y llegaba a mi casa y me tenía que acostar. Y yo decía, esta mujer me está echando mal de ojo desde el más allá. Pero parece ser que al final he conseguido convencerla de que efectivamente sí había buenas intenciones y el trabajo que llevé a cabo afortunadamente ha tenido buenas resonancias y un seguimiento después, ¿no? Ella trabaja inicialmente en los primeros años sobre papel, lógicamente, un material más barato, más fácil de conseguir, pero después va a empezar a trabajar con elementos como la encáustica, en frío. Aquí tenemos, por ejemplo, el juicio de París. Y no traje la imagen, no la localicé, perdonen, pero tiene una cosa alucinante. El homenaje a Ceres, a la diosa Ceres, lo utiliza en 1955 como felicitación de Navidad. O sea, hay que tener valor, ¿eh? Para tener en esa época absolutamente católica, apostólica, romana, donde todo era mirado con lupa, donde las señoras tenían que ir con velo a la iglesia y tal, y esta mujer hace una felicitación de Navidad con homenaje a Ceres, un homenaje a una diosa pagana, ¿no? O sea, me parece extraordinario. Prometo seguir estudiando este asunto porque me parece realmente interesante. Pero más fíjense que tiene ya esa querencia por el mundo clásico, muy interesante, por la naturaleza, por supuesto. Siempre esa abstracción, como decía antes una compañera, esa mirada a Ilma Afklint, que no es la mirada a un mundo exterior, sino al mundo natural, pero más profunda, más cercana, ¿no? Más cerrada. Ahí el tiempo, ¿vale? Galápago mitológico, como ven, y aquí tenemos una de sus muestras en exposiciones a Pinojeda pintando en su estudio. De nuevo la idea del estudio como lugar, como templo. Ella pinta en su casa. Su casa todavía se conserva como sede de la Fundación Pinojeda y al final de la década de los 50 empieza a trabajar con lacas y esmalte. Pero me voy a adelantar, perdonen porque quería enseñarles a Pinojeda. Abre una pequeña sala de exposiciones junto a la galería, junto a a la playa de las Canteras para mostrar su propia obra y la de artistas extranjeros que pasaban inviernos en Canarias y de nuevo rodeada siempre de hombres, en algunos casos, como el caso de Jean Cocteau, que visita también las Palmas de Gran Canaria, y creadora de un grupo, del Grupo Espacio, junto con
Lola Massieu, Felo Monzón, Francisco Lescano y Rafael Bittencourt. Y la anécdota es que ella y Lola Massieu fueron las que tuvieron la idea, pero como eran muy conscientes de que en aquella época ser mujer era imposible para poder sacar adelante un proyecto de este tipo, le piden a Felo Monzón que sea el que lidere el grupo oficialmente, de alguna manera, ¿no? Continúa su actividad y yo quisiera ponerles estos paisajes maravillosos, esta gruta polar que me parece impresionante y también esa premonición, porque esa gruta polar casi va a ser la premonición de su viaje a Estocolmo y de sus nuevas miradas también a los paisajes, de nuevo temas absolutamente fuera de lo común, como es el caso del apocalipsis y la lava volcánica, pero quería llegar a esto. Se apunta a la Sociedad Española de Parapsicología en 1976, estudia parapsicología, estudia en el Instituto Canario de Parapsicología Científica en el año 77, se apunta a otro sistema que es el método Silva de control mental en 1979 y no las he traído por respeto a los, digamos, a la privacidad de las personas, pero hizo numerosas cartas astrales, estudios grafológicos y de alguna forma ella se convierte continuamente, bueno, un amigo de ella de la época, un artista canario que es Pepe Damaso, cuando le fui a preguntar por Pino Ojeda me dijo, además con mucha gracia, porque le tiene muchas gracias, dice, tiene 91 años, Pepe Damaso, dice, Pino Ojeda era una bruja. Pero era una bruja, estamos entendiendo del sentido más absoluto del término, no malo ni peyorativo, sino era una bruja porque era capaz de sacar más allá de lo que la gente podía ver, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos las obras finales que también son importantísimas porque hay algo importante en este caso. Su trauma primero es la viudedad, ¿no? La viudedad con su hijo joven. Pero es que luego va a tener problemas de vista terribles debido al uso de las lacas y de los esmaltes y se va a dedicar a hacer collage que me parecen interesantísimos, como este bellísimo Sueño de una doncella y dibujos por ordenador. Estamos hablando del año, primeros años del uso del ordenador para los dibujos con en los primeros programas que le llegan para hacer dibujos por ordenador y después la máquina del tiempo, ¿no? En los círculos mágicos. Ella su última obra, sus últimas, digamos, obras son o bien con tinta sobre papel o bien a base de ordenador y la llama así, círculos mágicos, máquina del tiempo. Y me gustaría terminar con estas obras porque me parecen absolutamente maravillosas y aquí tenemos a Pino Ojeda recibiendo su medalla de asistente a uno de los cursos de parapsicología a los que se apuntó y con su amistad, que fue otro de los pilares de su vida, con todos esos personajes, Eduardo Westerdaldo, Nina Romero, Jane Millares, Juan Ismael, Juan Rodríguez Torres, todos aquellos personajes que de alguna forma la conectaron con todos esos momentos, esos movimientos innovadores. Y perdonen por la tardanza, pero no, he conseguido hacerlo en 20 minutos, ¿verdad? No, perdón, lo siento. Muchas